dado que mañana se desarrollará de la modalidad virtual con el enlace remitido a la dirección de correo electrónico de los participantes. A continuación, recibimos a la ingeniera Silvia Elena Gómez García, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Colombia, quien presentará el trabajo Emergencia Climática y Gestión de la Biodiversidad y los Ecosistemas en Antioquia. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en estudios urbanos regionales. Se ha desempeñado como directora de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Gobernación de Antioquia, encargada de la gestión de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y alianzas con el sector público y privado 2020 al 2022. Fue subsecretaria de Planeación de Infraestructura de Medellín, líder de planificación y de proyectos ambientales del Cinturón Verde Metropolitano y líder de la unidad ambiental de los proyectos urbanos integrales de la empresa de desarrollo urbano. De esta manera recibimos a nuestra ponente, la ingeniera Silvia Gómez. Fuerte los aplausos. Bueno, buenas tardes para todos. Esperando poder activar después de este receso la atención de ustedes en este espacio. Quiero compartirles un ejercicio que es parte del proceso que nos une hoy en el marco de la articulación de la situación de lo que está viviendo un país como Paraguay versus las similitudes de lo que hoy en Colombia también nosotros vivimos. Acabamos de ver varias intervenciones en donde se nos pone de contexto la situación en términos normativos, de instrumentos y también de algunas iniciativas que se vienen desarrollando. Y desde el caso particular de Colombia, yo les voy a contar cuál ha sido esa apuesta de la estrategia departamental para enfrentar la emergencia climática en Antioquia. Un poco una invitación para hacer ese llamado a la acción entre todos los actores. Hoy vamos a hablar un poco de emergencia climática y vamos a enfocar ese esfuerzo sobre la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, y ahí vamos a ver algunos elementos. Ya habíamos ahorita retomado parte de lo que representa la ubicación de Antioquia para el resto del mundo. Estamos ubicados en un lugar muy estratégico, por eso se ha denominado esa esquina de América, en la cual se viene consolidando como un cruce de caminos que conecta con el resto de los continentes, pero que además tiene una relación muy fuerte para poder, digamos, intercambiar, movilizar diferentes acciones, procesos y todas las recurrencias que esto tiene relación también en términos de oportunidades para poder aprovechar la biodiversidad. Es parte del remate de toda la cordillera de los Andes. Tenemos entonces unos elementos bien estratégicos que nos ubican, pero en este sitio también tenemos unas situaciones de alta vulnerabilidad a los efectos e impactos del cambio climático, y por eso se toma la decisión de hacer la declaratoria de emergencia climática, en la cual tenemos varias razones para poder tomar esta acción. Lo primero, altas tasas de deforestación, altas tasas de degradación de los bosques y de cambios de usos del suelo, situaciones en pérdida de biodiversidad y todas las condiciones que esto lleva en el marco de los servicios ecosistémicos en general. Hoy tenemos municipios con escasez y disponibilidad de agua permanente que requieren, digamos, acciones muy complejas para poder garantizar este elemento vital para sus poblaciones. Y adicional, tenemos fenómenos metropolitanos asociados a temas como contingencias de aire debido a la también condición geomorfológica y todas las situaciones que esto conlleva en algunas ciudades para la evacuación de los contaminantes. Tenemos playa, tenemos un área costera muy importante en el marco de lo que representa la relación con el Mar Caribe, pero esto también tiene una asociación con fenómenos como la erosión costera y la pérdida de algunos ecosistemas estratégicos como el manglar.
que es de gran importancia para la absorción de parte de esos contaminantes y los gases de efecto invernadero en estos ecosistemas y en estas áreas que tienen hoy gran presión para la urbanización y otras transformaciones de usos del suelo. Y todo esto con una relación directa, por supuesto, con lo que ya Luisa nos mencionaba, y es esa mayor vulnerabilidad a los desastres naturales. Las consecuencias que esto tiene no solamente en pérdidas materiales, sino por supuesto también en pérdidas lamentables de vidas humanas. Es por esto entonces que el departamento de Antioquia se declara como el primer departamento en Colombia con emergencia climática, y esto tiene una relación directa también con las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el país. Hoy Antioquia representa alrededor del 8 o el 9% de las emisiones totales de Colombia. Ellas están distribuidas en los sectores, principalmente en el sector asociado a la consecuencia de la deforestación, y eso representa ya el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el departamento. Otro 30% está asociado a las actividades agropecuarias, un 17% asociado a actividades de transporte, un 14% asociado a actividades de industria manufacturera y el resto ya a otras actividades. Esta matriz, por supuesto, es muy diferente a una matriz si la analizáramos en términos de ciudad, donde tendrán muchísima más relevancia otras actividades como el transporte, pero cuando lo vemos en un contexto regional, por supuesto, las actividades asociadas al sector AFOLU marcan la tendencia y la necesidad de tomar allí acciones estratégicas. Y esto, cuando lo comparamos con un elemento fundamental como son las absorciones de gases de efecto invernadero, representan hoy definitivamente lo que uno podría llamar estar perdiendo el partido 27-3. Tenemos 27 millones de toneladas de CO2 equivalente al año versus 3 millones de toneladas de CO2 al año, que además están disminuyendo periódicamente en los diferentes momentos que se ha venido monitoreando, lo cual representa que para nosotros poder tener una Antioquia carbono neutro necesitamos poder disminuir esta gran brecha de 24 millones de toneladas de CO2, lo cual se verá representado en disminución de emisiones y por supuesto en el aumento de las absorciones que están asociadas principalmente a los bosques y a otras áreas que tengan esa capacidad de captura de este tipo de gases de efecto invernadero. Y para eso tenemos una estrategia que hemos venido consolidando con 4 elementos principales. Lo primero, una visión integradora, un impacto colectivo, un sistema de monitoreo y un sistema de financiación. Dentro de esa estrategia, toda esa visión integradora, y vamos a ver diferentes hitos y elementos que están asociados a ellos, los diferentes, digamos, componentes que se han ido asociando, y en el impacto colectivo, cómo todo esto, digamos, transversaliza un poco la acción, y esto es lo que se lleva hoy a una ordenanza mediante la cual se sugiere, se propone, se espera que se mantenga la consolidación de la ruta de trabajo para enfrentar la emergencia climática. Y en estos años hemos logrado consolidar un modelo de gestión que tiene 3 pilares fundamentales. Ya hemos mencionado aquí la importancia del trabajo articulado, y hay un pilar inicial y es todo el trabajo territorial, donde están incluidos entonces las alcaldías, las gobernaciones, en este caso también el intercambio y la relación con los vecinos de las gobernaciones es muy importante a través de, por ejemplo, instrumentos como las RAP, que son las regiones que hacen parte de esas vecindades con los cuales también se debe consolidar procesos estratégicos, la relación con el gobierno nacional y por supuesto con las autoridades ambientales, como lo mencionaba ya Diana también ahorita en la mañana. Dentro de estos actores territoriales tenemos diferentes mecanismos que se han venido consolidando como una forma de poder trabajar en equipo, alinear los planes estratégicos, pero además alinear las acciones sobre las cuales vamos a fortalecer y a intervenir en los territorios de manera articulada. Un segundo componente, y es todo el componente de trabajo sectorial, allí están todos los gremios, hacen parte también los clústeres, el sector empresarial y la academia.
aquí vemos gran parte de las emisiones que hemos acabado de nombrar están muy asociadas al sector productivo y por eso, digamos, ellos son conscientes también de la necesidad de los compromisos que se requieren hacer y tomar en cada momento mayor fuerza para poder responder a este gran reto que tenemos de ser Antioquia carbono neutra. Y un tercer pilar, y es toda la acción individual. Es decir, toda la estrategia de comunicación pública, la estrategia de educación ambiental, con la cual trabajamos con la sociedad civil, con las organizaciones ambientales, movilizando el mensaje de la acción desde lo individual y desde lo colectivo. Todas estas acciones se ven transversalizadas por unas instancias que han sido importantes para la definición de toda la estrategia, como son la creación de un comité científico de cambio climático, un nodo regional de cambio climático y por ende un ejercicio de sistema de reporte, monitoreo y verificación que hace parte de las acciones y herramientas para poder monitorear realmente los elementos, cómo vamos caminando hacia ese gran propósito. Y aquí me voy a ir detallando cada una de esos elementos que acabamos de mencionar. Ese nodo regional de cambio climático es una instancia que no sé si ustedes lo tengan también dentro de la gobernanza que hace parte del Plan Integral de Cambio Climático que nos contaban ahorita. Es una instancia conformada por la institucionalidad, tanto Ministerio de Ambiente, Gobernaciones, la Secretaría Técnica, hacen parte algunos de los municipios, el sector empresarial, el sector académico y se vuelve esa instancia estratégica donde se toman las decisiones más importantes sobre los planes y las rutas de trabajo. Ese comité científico para la emergencia climática también fue una instancia fundamental que se creó a partir de diferentes perfiles de expertos que hacen parte de un proceso en el cual entonces podemos tener consejos, recomendaciones y toma de decisiones acertadas a partir de la ciencia para cada uno de los momentos en los cuales vamos afrontando esta emergencia climática. Y unos elementos movilizadores, ahorita ya los mencionábamos en la mañana un poco, hoy estamos haciendo esta tercera convención internacional. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener la primera convención en Medellín, que fue una actividad bien importante, y este año en septiembre tuvimos la segunda convención internacional en Bogotá. Un elemento, digamos, fundamental de movilización y de convocatoria de la ciudadanía y de los actores, donde se abordan diferentes temáticas como hoy lo hemos hecho y que nos permiten entonces convocar, poner sobre la mesa una conversación que definitivamente debe ser una conversación incómoda. Nos debemos permitir que estos espacios nos podamos decir como espacios seguros las realidades de lo que estamos viviendo como humanidad, decir que estamos viviendo hoy la sexta extinción masiva de especies en la cual definitivamente la especie humana es una de las especies que está en riesgo de poder extinguirse y además que estamos viviendo sin duda la última condición más crítica en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que haya vivido la historia y que por ende estamos viviendo las consecuencias de mayores frecuencias, de mayores intensidades en términos de las modificaciones y de las variables climáticas. Y es por eso que esto hace parte de esta movilización y de esta invitación a que podamos tener presencia de los diferentes actores, tanto desde lo institucional, desde lo sectorial y desde lo territorial, pero además estamos convencidos que en el territorio tenemos que hacer movilización también de la acción. Y esta fue una iniciativa muy valiosa que este año tuvimos la oportunidad de vivir y es bajo una premisa. Hoy los territorios también tienen mucho que contarnos. Hay experiencias muy valiosas que se están realizando que vale la pena que se escalen, que se visibilicen y que se puedan contar como ejemplos a seguir. Y eso fue lo que hicimos en este ejercicio. La expedición Antioquia fue esa búsqueda de soluciones para enfrentar la emergencia climática, que tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de los 3 grandes ríos más importantes del departamento,
allí recorrimos después de una convocatoria que hicimos de experiencias que se consideraran importantes, que le aportaran a la emergencia climática, recorrimos alrededor de 21 experiencias, pero con 79 expedicionarios que son expertos en diferentes temas, que nos permitió aprender de ellos, permitirlos visibilizar, pero además poderles también aportar algunos elementos de conexión, de relacionamiento, que hoy hacen que estas iniciativas puedan ser el referente para que otros puedan avanzar. Y todo el ejercicio, digamos, de trabajo articulado ha partido de un esfuerzo muy importante y fue consolidar una gran alianza. La alianza Unidos por el Planeta se convierte en esa gran estrategia para nosotros poder convocar a la sociedad civil y a los diferentes actores para que sean parte del elemento transformador. Yo, empresa, estoy haciendo un proyecto de restauración ecológica, perfecto, súmate a la alianza y lo hacemos entre los dos, vamos entonces consolidando esos esfuerzos, visibilizando también porque las empresas requieren esa oportunidad del reconocimiento, de la responsabilidad de lo que se está haciendo y en esa medida venimos trabajando. Y hoy Antioquia tiene, también como lo mencionaban en el caso del país acá en Paraguay, tenemos un plan integral de cambio climático y ese plan integral de cambio climático es esa hoja de ruta sobre la cual trabajamos todos esos esfuerzos que venimos adelantando. Ese plan integral tiene 5 líneas transversales y 5 líneas estratégicas y dentro de ellas entonces tenemos unas rutas que vamos a ir abordando. Y tenemos unos elementos que han marcado ese camino y que marcarán ese camino hacia el futuro. Lo primero fue hacer la declaratoria. Venimos trabajando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y también en el cumplimiento de las NDC, de esas contribuciones nacionalmente determinadas por el país hacia el 2030, en el marco de los cumplimientos del Acuerdo de París. Tenemos una ruta de compromisos hacia la Agenda 2040 que ha sido el más grande ejercicio de movilización y de convocatoria de todo el departamento para consolidar esa gran visión de Antioquia al 2040 y una meta muy grande y es ser Antioquia carbono neutro al 2050. Dentro de la ejecución y la implementación ya de acciones, que es en lo que un poco me voy a concentrar para dejar inspiración de parte de los aprendizajes que hemos tenido de esos ejercicios que creemos que valen la pena que se sigan avanzando. Esas 5 líneas estratégicas son agricultura y desarrollo resiliente y en ellas hemos venido avanzando en proyectos de huertas, toda una estrategia de agroecología y diferentes iniciativas sostenibles que disminuyen un poco ese uso de agroquímicos que es lo que hoy nos está generando las grandes emisiones en gases de efecto invernaderos de este sector. Unas acciones alrededor de la línea de energía y transporte sostenible donde se tienen proyectos de eficiencia energética, proyectos como Tren del Río que hacen parte de esa movilidad que es necesario que se vaya también transformando, una línea de biodiversidad de ecosistemas y sus servicios que me voy a detener ahora un poco en ella, competitividad y nuevas economías que de una vez les digo que mañana en la ponencia voy a trabajar política pública de crecimiento verde y la estrategia de economía circular como parte de esas acciones que se vienen movilizando en esta línea. Y por último, parques del río y viviendas sostenibles como parte de esa línea de desarrollo urbano resiliente. Todas estas acciones, digamos, hacen parte y fueron plasmadas dentro de un plan de desarrollo que hoy tiene, digamos, 24 secretarías vinculadas, es decir, es una apuesta que no es de una Secretaría de Ambiente, es una apuesta de gobierno que además involucra a los otros actores y que por ende tiene más de 283 acciones e indicadores dentro de ese plan. Y entrándonos a esta gran línea, lo que se ha venido realizando y cómo nosotros consideramos que la gestión de la biodiversidad, que es una de esas relaciones directas que tiene, por supuesto, la emergencia climática, necesita reconocer las oportunidades que tenemos, pero también los riesgos que hemos venido afrontando. Hoy, muchos lo hemos escuchado, Colombia es uno de los departamentos, de los países más ricos en biodiversidad del mundo, somos el segundo país en mayor biodiversidad,
pero somos además el de mayor biodiversidad de aves del mundo. Eso nos da un contexto importante. Hoy tenemos en el departamento de Antioquia alrededor de 890.000 hectáreas de áreas protegidas que están con alguna figura de conservación. Ellas algunas siguen aumentando en términos de diferentes instrumentos que se han venido consolidando, y tenemos 28.438 especies de plantas, animales y hongos que representan alrededor del 17% de la biodiversidad del país. Sobre ese ejercicio, entonces, cuando uno espacializa esas áreas declaradas que hoy tenemos en el departamento, se encuentra que hay diferentes categorías. Ya ahorita Diana nos contaba un poco, pero yo sobre esto quisiera agregar que para nosotros, más allá de tener unas áreas protegidas, que si bien son esas áreas que deben representar esos mínimos a conservar, y son esas áreas que tenemos que tener, digamos, con mayor celo, custodia, porque representan la mayor cantidad de biodiversidad o esos elementos estratégicos, debemos también hacer un ejercicio muy importante, y fue poder consolidar una red de conectividad ecológica, y esa red de conectividad ecológica nos permite mostrar la funcionalidad de los ecosistemas, como hoy las grandes especies sombrilla. Por ejemplo, hoy vemos una exposición alrededor, para nosotros el jaguar, para ustedes el yaguarundí, yaguareté. Entonces, es una especie sombrilla que requiere de unas grandes áreas para poder estar habitando, para poder tener alimento suficiente, y dentro de eso encontramos que esas redes de conectividad hoy se rompen debido a los cambios en los usos de la tierra, y ahí es donde se deben enfocar los esfuerzos en restauración, los esfuerzos para poder garantizar la supervivencia de las especies. Y para eso hemos venido consolidando un ejercicio que ya lleva varios años, y es ese sistema departamental de áreas protegidas, una instancia que viene también con representación de diferentes actores, dentro de los cuales también los invito para que puedan visitar esta página y conozcan un poco más de las acciones que se vienen realizando en este contexto, quiénes hacen parte y cómo se desarrolla este plan como parte del ejercicio de poder tener conservación de esos ecosistemas estratégicos. Y una parte fundamental que quisiera hacer énfasis, y es cuando nosotros estamos hablando de la gestión de la biodiversidad y de los ecosistemas, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, por supuesto, en hacer conservación de esos ecosistemas, y eso significa disminuir las áreas que tenemos en deforestación, o sea, las tasas de deforestación hoy son fundamentales que se disminuyan, y por otro lado, poder, por supuesto, recuperar aquellas áreas que se han perdido a través de diferentes estrategias de restauración. Nosotros hemos enfocado este gran esfuerzo en el tema de del control de la deforestación, convencidos de que este es el camino, y a este ejercicio entonces hemos logrado consolidar una ordenanza que marca 15 mecanismos como estrategias para poder hacerlo, y dentro de ellos algunos instrumentos que nos permiten plasmarlos. Vamos a ir mencionando algunos de ellos. El tema de los sistemas locales de áreas protegidas se vuelven esas formas de mecanismos ya a nivel municipal, mediante los cuales se reconocen esas áreas estratégicas, esos valores de conservación, y nos permiten poder tener referentes para que vamos bajándole la escala a la gestión de los ecosistemas. Adicionalmente, y de manera transversal en todo el departamento, tenemos un ejercicio de poder fortalecer, de poder recorrer el camino hacia los negocios verdes. Hoy más que nunca la economía debe transitar ese camino de poder realmente ser sostenibles desde lo económico, por supuesto ser inclusivos desde lo social y ambientalmente respetuosos con los ecosistemas y con los diferentes recursos naturales que estén en ese ámbito. Tenemos un esfuerzo muy grande de poder también fortalecer el espacio público. Hoy en el contexto urbano y en los contextos del marco, digamos, de influencia de las áreas rurales, es necesario que se puedan permitir adecuar espacios para la educación, para la formación, para la valoración de los recursos, y
Aquí tenemos algunos de los ejemplos que se han venido consolidando, como son las aulas ambientales, espacios para las comunidades, poder tener esos encuentros, pero además que también se vuelven mecanismos para la reproducción de material vegetal que en adelante permita procesos de restauración. Y una de las estrategias que ahorita mencionaba, que hacen parte de ese ejercicio del actuar sobre esos elementos de la sociedad civil, fue poder consolidar una estrategia de educación ambiental. Y esa estrategia de educación ambiental hoy la ponemos sobre la mesa para que todos los actores la sigan replicando. Nosotros tenemos una alianza con WWF, que es un instituto, una fundación a nivel internacional muy estratégica para nosotros, acompañó todo el proceso de consolidación y hoy tenemos una maleta que es una caja de herramientas de educación ambiental que está de forma también, digamos, digital, pública, para que ustedes puedan descargarla de manera gratuita y puedan utilizar cada uno de estos elementos, y con ellos venimos trabajando en todo el departamento a partir de diferentes estrategias y mecanismos, y lo hacemos con un ejercicio y es a través de los talleres de formador de formadores. Entonces, cómo nosotros, formando algunos líderes, algunos puntos de apoyo en el territorio, permitimos que este mensaje se multiplique mucho más de lo que cada uno de nosotros sería capaz de llegar. Si yo le llego a un docente y ese docente cualifica sus conocimientos, tiene además unos dispositivos para poder llevar el mensaje a más personas, estamos entonces multiplicando la capacidad de tener un mayor impacto en este mensaje tan importante como es el cuidado en general de los ecosistemas, del planeta. Y otras estrategias, por ejemplo, que hacemos con los niños son estas ferias, la feria del oso, también hacemos la feria del jaguar, la feria alrededor de la tortuga, del cangrejo azul, y esas especies que hoy están en alto riesgo, que necesitamos que nos relacionemos de manera diferente con ellas y que podamos tomar conciencia de esos actos que realmente muchas veces culturalmente nos ponen en vulnerabilidad. Y para eso es fundamental que nosotros, dentro de muchos elementos que teníamos alrededor de la gestión, por ejemplo, de lo que representa la fauna silvestre, pudiéramos poner a punto, consolidarla, y ahí hicimos un ejercicio de actualización de esa política pública de bienestar y protección animal como un punto de partida para poder seguir trabajando hacia futuro con todas esas iniciativas y esas acciones que se requieren para el cuidado y la conservación de las diferentes especies. Y me voy a entrar a un, digamos, ejercicio que ya viene relacionado, es con ese otro gran componente, y es cómo, diría uno muy paisa, el que peca y reza empata, ¿cierto? Entonces ahorita decíamos el que peca y deforestó, entonces después viene y reza restaurando y haciendo este gran esfuerzo, y entonces hoy en el ejercicio del trabajo que venimos haciendo, incluso las cifras son muy tristes porque eso no nos puede consolar. Tenemos alrededor de unas 40.000 hectáreas en los últimos 4 años de pérdida de bosque que se han venido dando, pero adicional hemos sembrado alrededor de 40 millones de árboles que podrían ser semejantes a ese mismo número de hectáreas, es decir, que tuvimos 4 años en los que pecamos y rezamos, pero lo único que hicimos fue empatar, no ganamos nada. O sea, definitivamente el esfuerzo que debemos hacer es por no seguir perdiendo las áreas que estamos perdiendo, y eso requiere un trabajo que necesita muchísimo compromiso desde todos. Entonces acá les voy a contar cómo hemos venido mejorando en esas condiciones o en esas estrategias a través de lo que fue una gran apuesta, Unidos, sembrar 40 millones de árboles con propósito, que hoy vienen consolidándose a través de diferentes estrategias como la recuperación de áreas degradadas, que sin duda desde los modelos de restauración ecológica, este representa el de mayor complejidad. Restaurar áreas degradadas por minería representa el mayor desafío porque son áreas que no tienen condiciones de suelo para poder crecer la vegetación, que requieren modelos en el largo plazo, que requieren, digamos, intervenciones de mayor demanda en términos de mantenimiento, de poder adecuar esos espacios. Pero ahí en Antioquia somos muy ricos en varios minerales, uno de ellos es en oro,
y tenemos regiones muy afectadas por la explotación ilícita de minerales. Algunas áreas de estas han venido teniendo cambios muy acelerados en sus coberturas de suelos y son parte de los desafíos que necesitamos poder recuperar. Adicionalmente, hay un esfuerzo muy grande para poder conservar. Cuando hablamos de mínimos, hay unos mínimos fundamentales y son las fuentes abastecedoras de agua. Todos tenemos que estar de acuerdo en que esas áreas fundamentales para poder garantizar son las fuentes donde nosotros estamos cuidando nuestro recurso vital, que es el agua. Y allí, entonces, también generamos esfuerzos para hacer restauración activa, restauración pasiva, para poder tener esos espacios bien conservados. Tenemos unas estrategias alrededor de esos ecosistemas marino-costeros que ya ahorita alertaba un poco esos procesos que se vienen generando alrededor de la erosión costera. Entonces allí estamos restaurando alrededor de 500 hectáreas para poder, digamos, aportar a ese proceso en esa franja de costa. Trabajamos en esas jornadas educativas de reforestación como un mecanismo también para poder apropiar a las personas de lo necesario de valorar lo que representa la siembra de un árbol, el que pueda tener un desarrollo adecuado, los cuidados que eso requiere, y entonces lo trabajamos de la mano de los diferentes aliados estratégicos. Y con la Secretaría de Agricultura trabajamos en algo que es fundamental para la agricultura y es para los, digamos, sistemas pecuarios, y es el desarrollo de los sistemas silvopastoriles. Hoy la ganadería requiere que podamos tener un cambio en el modelo de establecimiento. Ahorita en la mañana ya veíamos algunos indicios de las necesidades. Estos son ejercicios fundamentales. No podemos seguir haciendo ganadería extensiva a costa de grandes extensiones solamente de pasto. Podemos desarrollar sistemas ganaderos muy productivos, también en armonía con las coberturas vegetales que nos permitan tener mayor capacidad de representación arbórea y, por supuesto, entonces fijación de todos estos gases de efecto invernadero, incluso los mismos generados por la ganadería. Y por último, este es el esfuerzo de todos esos aliados que ahorita mencionábamos. Hoy el sector empresarial, las autoridades ambientales, los municipios vienen sumando de manera significativa gran parte de esos procesos de restauración y de siembra de árboles que tenemos en el departamento. Todo esto para decir que el trabajo lo podemos hacer es de la mano, lo hacemos en conjunto entre todos los actores y que para eso, digamos, necesitamos involucrar también a las comunidades. Un caso como lo que mencionaba ahorita de las áreas degradadas que tenemos en Bajo Cauca ha involucrado a los diferentes resguardos indígenas que tenemos en esta zona, pero también a las comunidades afro como parte de las personas, digamos, claves y estratégicas para poder apropiarse de estas transformaciones, a la vez que generamos impacto y beneficios económicos en ellos a través del empleo que se genera. Hoy hemos venido consolidando una red de viveros de mujeres que nos permite poder decir que no solamente generan la siembra de plantas, sino que también muchas de ellas han encontrado el sentido de parte de su vida, les ha permitido restaurar y recuperar esos propósitos de trabajo en equipo entre mujeres en unas sociedades que generalmente son mucho más machistas y mujeres que nunca habían desarrollado este tipo de actividades, y eso realmente genera un impacto mayor incluso que lo que genera en términos ecológicos frente a la transformación de esos ecosistemas. Y acá vemos algunas de esas acciones en el marco de la reforestación, de lo de las hectáreas marino-costeras y de esas hectáreas recuperadas para la protección de las fuentes abastecedoras de agua. Pero ahí, digamos, no solamente quedan esas acciones, la generación de empleo es fundamental, es parte de lo que sabemos que tienen que tener siempre nuestras acciones, que están mediadas por la intervención y el beneficio de las comunidades, porque son lo que están demandando, la oportunidad de poder participar en estos procesos y de poder vincularse activamente también con ellos y con toda la apropiación que se tiene. Y voy a hacer un siguiente, digamos, zoom sobre algunos elementos que ya hoy Diana nos había contado alrededor de la gestión de las fuentes hídricas y de las cuencas, de cómo entonces ese trabajo de la gestión del recurso hídrico
tiene unas acciones fundamentales, acciones que sabemos que ya se vienen realizando en algunas partes, pero que definitivamente creo que este instrumento, como son los pagos por servicios ambientales que se habían mencionado en la mañana, son fundamentales como incentivo a la conservación, como un incentivo para evitar la deforestación de esas áreas que queremos conservar y que hoy vienen funcionando cada vez más bien. Fue un ejercicio, como lo decía Diana, que nació en Antioquia, en la subregión de Cornare, y que ha ido tomando cada vez más fuerza, que hoy además tenemos una alegría, y es poder decir que además de beneficiar a estas familias campesinas, lo hacemos con resguardos indígenas, también con comunidades afro, estamos haciendo un valor agregado, y es poder llegar a acuerdos con ellos para que ese incentivo que a ellos se les reconoce por la conservación pueda ser reinvertido una parte en proyectos que ellos prioricen. Entonces acá vemos una de las comunidades que hacen parte del proyecto, comunidades que han priorizado la construcción de un puente, la construcción de unos pozos sépticos, de unas actividades hidráulicas o de una construcción de unas huertas para poder aportar un poco también en esas, digamos, iniciativas que le aporten a la sostenibilidad. Entonces, estos planes de inversión ambiental comunitarios hoy nos han traído alegrías tan grandes como poder decir que en la comunidad de Pavarandó, en Vigía del Fuerte, que es la comunidad más distante que podamos tener, a 8 horas, ya llegar a Vigía del Fuerte para nosotros es una comunidad muy lejana, donde solamente se puede llegar a través de medios fluviales, y después decir que 8 horas para llegar a ese resguardo, y que ellos hayan priorizado que quieren tener internet. Entonces se compró un panel solar, un plan de internet, la oportunidad para que ellos, y tuvimos la oportunidad de podernos conectar, hacer una videoconferencia con el gobernador y con ellos, y poder apoyar esas iniciativas que sin duda los van a conectar al resto de la sociedad, al resto del mundo, y abrirles puertas para poder seguir proponiendo proyectos, iniciativas y contando también al mundo todo lo que ellos están haciendo dentro de sus comunidades. Es una de esas grandes oportunidades. Y otra de esas estrategias que mencionábamos es la necesidad de tener acciones alrededor de la vigilancia y control de esas fuentes abastecedoras de agua. Necesitamos tener amigos, aliados como son los guardacuencas, que hacen parte no solamente de esos actores que permiten poder consolidar las iniciativas que se están haciendo, las amenazas que se puedan tener en esos predios, sino también la oportunidad de llevar un mensaje de cuidado a los vecinos, que ellos sean, digamos, esos grandes guardianes de esos territorios. Y una estrategia que muchas veces es la que mayores esfuerzos económicos nos demandan y que uno quisiera poder tener mayor alcance, pero que es de gran complejidad, es la de adquisición de predios en fuentes abastecedoras. Hoy, de la mano de los municipios, se requiere que parte de los predios que están en esas fuentes abastecedoras sean adquiridos para que sean de vocación pública y que sean destinados solamente a la conservación del recurso hídrico. Acá, solamente un último elemento que ya lo mencionaba Diana, esos planes de ordenamiento y manejo de las cuencas son ese gran instrumento mediante el cual entonces se planifican cada una de las cuencas con los diferentes usos. Tienen unas fases de planificación que ya las mencionábamos ahorita en la mañana, pero tienen sobre todo una instancia de gobernanza fundamental, que son esos guardianes que hoy hacen parte de esos consejos de cuenca que vienen haciendo proyectos e iniciativas que velan para que se puedan garantizar que esos instrumentos de planificación realmente sean acordes a lo que se está llevando a cabo en los territorios. Y con esto solamente quisiera terminar con algo que ya mencionaba. Estamos definitivamente enfrentando el mayor desafío de la humanidad. Hoy estamos viviendo la era, ya nos lo ha dicho el director de la ONU, pasamos de la era del calentamiento global a la era de la ebullición. Ya hoy definitivamente abrimos las puertas del infierno, y eso hace parte de una
de una llamada incómoda, como lo he mencionado ahora, pero además estamos presenciando esa sexta extinción masiva. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de algo: así como generamos que esta situación sucediera hoy en nuestro planeta, también podemos ser los que generemos las soluciones y, por supuesto, los que tomemos las riendas y tomemos acción para poder convertir esto en otra estrategia que nos permita poder garantizar nuestra vida en el planeta. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la ingeniera Silvia Gómez y convocamos al señor decano de la FACEN para hacer entrega del certificado a nuestra ponente. Seguidamente, recibimos a la profesora doctora Andrea Weiler de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, quien presentará el trabajo Producción Agropecuaria, Biodiversidad y Cambio Climático, Desafíos y Oportunidades. La doctora posee una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, una maestría en Manejo de Fauna Silvestre por la New Mexico State University y un doctorado en Biología y Conservación de la Biodiversidad por la Universidad de Salamanca. Es profesora titular del área de Zoología, investigadora y directora del posgrado de la FACEN UNA, donde coordina el núcleo de investigación en biodiversidad. Está categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del CONACYT y sus líneas de investigación son la ecología de poblaciones y comunidades y la conservación de la biodiversidad. Es fundadora del movimiento ciudadano Somos Yaguareté. De esta manera recibimos a la doctora Andrea Weiler con un fuerte aplauso. Con pétalo. Sí, creo que va a ser mejor. ¿Con este paso? ¿Con el verde? Ya. Esta va a ser más cómoda. Bueno, nosotros sabemos que la vida humana y la sociedad humana se basan en la biodiversidad, ¿verdad? Y de esta biodiversidad, realmente a nivel mundial hemos sufrido un cambio de una escala global, local a una escala global, la cual ha sido motivada por el aumento de la población humana, ¿verdad? Y eso trajo consigo la disminución de la biodiversidad, asociado a problemas de aislamiento de especies, introducción de especies exóticas, caza excesiva, pérdida y degradación de hábitat, invasión de especies y lo que voy a hablar un poquito hoy, la relación con el cambio climático. Sí sabemos que la principal fuente de pérdida de diversidad biológica es la pérdida de hábitat. Eso sigue siendo hoy así. Pero a eso hoy en día le sumamos un aumento en la temperatura, cambio en los patrones de las lluvias y también fenómenos climáticos extremos, y estos alteran los hábitats y las especies de una manera que todavía nosotros estamos estudiando. Realmente no se sabe todavía muy bien los efectos sobre la biodiversidad, pero podemos ver algunos modelos y predicciones donde un aumento en 1,5 grados de la temperatura haría que el 4% de los mamíferos terrestres pierdan el 50% de su hábitat. Hablando de 2%, el porcentaje sube al 8%. 3% aumento del clima, el 41% de los mamíferos terrestres del planeta van a perder el 50% del hábitat. Entonces, es un hecho que el riesgo de extinción de las especies aumenta con el cambio climático.
Y el cambio climático también afecta la salud de los ecosistemas. Hoy estuvimos hablando ya de varios de estos puntos. Afecta la distribución de las plantas, de los animales, de los virus. Afecta también la salud humana al reducir los servicios ecosistémicos, ¿verdad? El aire limpio que respiramos, el agua que bebemos, pero tenemos que reconocer que los ecosistemas tienen la potencialidad también de disminuir los efectos del cambio climático, pero esos ecosistemas tienen que ser saludables. Los servicios ecosistémicos tienen que estar instalados y promover este tipo de cosas es lo que hoy en día nosotros llamamos soluciones basadas en naturaleza, ¿verdad? Recuperar, restaurar y hacer que estos servicios ecosistémicos funcionen. Y un poquito el contexto para los que nos visitan desde afuera, este es el Paraguay, nosotros somos un gran ecotono de ecorregiones en el Paraguay, a pesar de su pequeño tamaño confluyen 5 ecorregiones. Y en estas ecorregiones nosotros tenemos todo un sistema de áreas protegidas, como tienen todos los países, para dar cumplimiento ¿verdad? Las normativas internacionales sobre todo. Y somos un país muy diverso, no puse hongos, aves y plantas que los que más especies tienen, pero sí podemos decir que tenemos 87 especies de anfibios, 191 especies de reptiles, 702 especies de aves, casi creo que la mitad de Colombia, y 181 especies de mamíferos. Y la literatura, lo que estamos haciendo los científicos todavía en un país que está cambiando y avanzando a grandes pasos, es que nosotros todavía estamos haciendo primeras listas de especies para tal localidad, nuevo registro de tal especie, ampliación del área de distribución. Y estamos lejos de poder responder cómo está afectando estos cambios globales y estos cambios de uso de hábitat a las especies que viven. Todavía no sabemos bien dónde están nuestras especies y cuáles son. Y reconocer que Paraguay, a pesar de su pequeño tamaño, basa la economía en la naturaleza. Nosotros dependemos de la explotación hidroeléctrica, de la agricultura y de la ganadería para sobrevivir. Paraguay, a pesar de su pequeño tamaño, y bueno, estos son datos del 2019, somos el primer país exportador de azúcar orgánica en el mundo. Somos el segundo país exportador de stevia, cuarto en soja, sexto en maíz, noveno en carne, décimo en trigo. Entonces, estos valores van cambiando de ranking año a año, pero nunca estamos lejos, subimos un poco, bajamos un poco, pero básicamente es la base. ¿De dónde viene todo esto? De la producción del agro. Nosotros en la década de los 80 y los 90 estuvimos entre los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. Perdimos más de 440.000 hectáreas por año en esas décadas. Se perdió más del 90% del bosque atlántico. Y eso hace que en el 2004 salga una ley, que es la Ley de Deforestación Cero, que prohíbe el cambio de uso de suelo en la región oriental del Paraguay. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, la presión de desarrollo se trasladó a la región occidental, donde nosotros entre la década del 2000 y 2020 volvimos a posicionarnos entre uno de los países con mayor índice de deforestación del mundo, solo que esta vez con un modelo de desarrollo diferente. Cada finca está obligada a dejar el 25% de bosques en pie como una reserva forestal. O sea, cada finca del país de la región occidental tiene su propia área protegida, por ley, ¿verdad? Porque tiene un área que no puede modificar. Y tiene 25% adicional de bosques que tiene que dejar como cortinas forestales para evitar, básicamente es para evitar la erosión del viento, ¿sí? Sobre el suelo. Y realmente seguimos con poca información sobre qué efectos tiene esto sobre la biodiversidad. ¿Dónde está parada la biodiversidad? Entonces, en el 2015 empezamos un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología para determinar cuál es el valor de estos paisajes ganaderos del Chaco para conservar aves y mamíferos como modelos de estudio de biodiversidad. ¿Murió? ¿La batería no me quiere?
aire, muchachos. ¿Me cambias la próxima? Murió. Chicos, se acabó la pila. ¿Me pasan la slide? Alguien que dé clic en la computadora. ¿Acá? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, básicamente los objetivos de este proyecto eran evaluar cómo la biodiversidad usa los paisajes productivos agrícolas y ganaderos, tratando de fomentar la conservación de la biodiversidad y dándole recomendaciones de buenas prácticas productivas a los productores agropecuarios y también dándole recomendaciones o estableciendo algunas recomendaciones del gobierno que pueda usar para mejorar las políticas públicas. Usamos el estudio de caso, un establecimiento en el Chaco Central. La próxima, ¿sí? Próxima. Bueno, que es esta, una estancia montañía, un establecimiento de 37.000 hectáreas, tiene 23.000 cabezas de ganado registradas. Ellos exportan a Europa, tienen un modelo de desarrollo muy intensivo. Tienen 10.500 hectáreas de bosque que no pueden tocar por ley, que es el bosque de reserva forestal. Tienen 22.400 hectáreas de pasturas implantadas, unas 4.150 hectáreas de cortinas forestales. O sea, todo esto son cortinas de 100 metros de ancho que van rodeando las pasturas. Dice la ley, por cada 100 hectáreas de superficie productiva tienen que haber 100 cortinas de 100 metros alrededor, entonces es como una gran red de conectividad. Y tienen estos sistemas de agua donde ellos empezaron con 12, estos son, se cavan unos pozos, le llamamos tajamares, en esos pozos se junta el agua de lluvia, a medida de que cada vez en el Chaco hay menos lluvia, se hicieron más de estos, hoy en día están asociados a 4 a 7 hectáreas de canales colectores que ayudan a juntar el agua de lluvia, son 7 hectáreas que tienen unas canaletas y un pequeño declive hacia este tajamar. El agua se bombea a estos tanques que le llamamos tanques australianos, son elevados entre 15 a 17 metros de altura y de ahí por gravedad se reparte a donde el ganado va a tomar agua. Entonces evita también el estrés del ganado de llegar hasta la fuente de agua, entrar ahí, quedarse empantanado y todo lo demás. Hoy en día este establecimiento de 12 en forma de adaptarse a los cambios de clima y a la necesidad de agua y evitar la sequía, tiene 32 de estos sistemas construidos. O sea, ellos entonces abastecieron eso y hoy en día dejaron de usar el agua subterránea, que era la fuente de reserva. La siguiente. Entonces, bueno, elegimos estancia montañía desde el punto biológico porque está lejos de cualquier área protegida, entonces evitamos que la fauna que registramos ahí es una que venga de un parque nacional. Es un modelo productivo porque es lo que cualquier productor quiere tener, ¿verdad? Ganado de calidad, parejo, con genética y bien adaptado a las condiciones. Entonces también dijimos, si todos los productores quisiesen ser así, nosotros los biólogos queremos saber qué hay ahí adentro, ¿verdad? Y cómo se mueve esto para poder dar las recomendaciones. Entonces hicimos un muestreo de las aves para ver cómo las aves usan este paisaje. Hicimos, bueno, un equipo de la facultad, nosotros identificamos 4 elementos. Tenemos el bosque virgen que no pueden tocar, tenemos las cortinas de 100 metros de ancho, tenemos el sistema de las pasturas implantadas que es silvopastoril, dice la ley que tienen que dejar entre 10 a 30 pies de árboles en pie por hectáreas cuando ellos hacen un desmonte, y tenemos estos sistemas de captación de agua. Entonces son 4 elementos claves. Y bueno, nuestros resultados son todos los puntos de muestreo que hicimos en estos 4 elementos y encontramos que en este establecimiento encontramos el 59% de las aves registradas para el departamento están presentes en este ambiente productivo y el 50% de las aves conocidas para todo el Gran Chaco seco. Entonces, entre ellas encontramos 223 especies, 12 endémicas, 5 amenazadas y 33 especies migradoras, donde solamente les voy a comentar 2, Dryoscopus schultzi, que es un carpintero de lomo negro, se conocen solamente 2 poblaciones, una en el Chaco Central, la otra en Córdoba.
Entonces es una especie que nos llamó mucho la atención porque la literatura dice y habla de esa especie como una especie muy de bosques, y nosotros le encontramos en la zona productiva la mayoría de nuestros registros en las cortinas forestales. Y la otra es Strix chacoensis, que es una lechuza endémica del Chaco seco y que está amenazada por la UICN. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Unos modelos matemáticos que se llaman escalamiento multidimensional no métrica, y lo que nosotros evaluamos son las comunidades. Ahí tienen la comunidad de aves del bosque en este marrón oscuro. En verde están las comunidades de aves de las cortinas forestales, en rojo pasturas y en azul las que están en las aguadas. Y nosotros vemos cómo en este escalamiento estas comunidades se separan. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el tipo de hábitat y la estructura del hábitat disgrega las comunidades, no son las mismas comunidades, modifica las comunidades. Hicimos lo mismo, pero con sus gremios alimenticios, y ahí vemos que la que se separa mucho es la comunidad de aves que utilizan agua, y las otras tienen un solapamiento parcial, pero hay una mayor similitud entre el bosque y las cortinas forestales, ¿verdad? Entonces, para evaluar esto, lo que nosotros hicimos es esta diferenciación. ¿A qué se deben las diferencias en las comunidades de aves? Porque se pueden deber a dos cosas. Perdemos aves, eso se llama anidamiento y está en rojo, perdimos diversidad, o se fueron unas especies y vinieron otras porque modificamos el ambiente. Entonces eso se llama recambio. Y nosotros vemos, por ejemplo, en un solo caso les voy a hablar del bosque que se echó para convertir en un pastizal productivo. Nosotros vemos que la mayoría de las diferencias, del 30% de diferencia en las comunidades de aves que hay, casi el 90% es por recambio, o sea, se cambió la comunidad. Y perdimos un 10% de la diversidad de aves. Pero fíjense que si yo evalúo ese 10%, teniendo en cuenta la función, el nicho, la profesión de esa ave en el ecosistema, veo que perdí 3 grupos. Perdí los predadores acuáticos, perdí los nectívoros y los frugívoros. ¿Qué perdí? Servicios ecosistémicos. Perdí polinizadores, dispersores de semillas y los que hacen el control de plagas. Entonces, bueno, viendo un poquito esto, nosotros podemos decir que, bueno, los bosques son fundamentales y las aves responden fuertemente a la estructura del bosque, que las aves de pastizales son diferentes y no son una representación empobrecida de las que están en el bosque. O sea, cuando cambiamos a pastizales también traemos nuevas especies, o sea, aportamos hábitat y diversificamos el grupo de las aves, que las cortinas forestales sirven para la movilidad de las aves, ¿sí? Y también podemos decir que las aguadas fueron los lugares de mayor riqueza y que fungen de oasis en ecosistemas áridos. Entonces, fueron el lugar que tuvo más cantidad, incluso que el bosque virgen. Hicimos lo mismo con mamíferos, evaluamos los mismos sistemas. Pusimos cámaras trampa en medio del monte, en el borde del monte, fuimos bajando por las cortinas a 1,5 kilómetros del monte, a 3, a 10, y evaluamos qué pasa, cómo usan los mamíferos este sistema. Porque siempre te vas y el productor te dice, no, la ganadería es re amigable con la biodiversidad. Acá vos vení, acá yo te voy a mostrar, acá hay tapira, acá hay puma, acá vos podés ver todas las especies. Entonces lo que hicimos fue medir esto para ver y usamos fototrampeo. Tenemos estos datos, cada imagen para nosotros es una colecta de campo. Ahí está mi ejemplar, Leopardus geoffroy, el tirica, el famoso tirica. Bueno, y tengo, cada foto me dice la especie, el número de individuos, el nombre, marca y modelo de la cámara que uno usa para ajustar la detectabilidad en los modelos estadísticos. Bueno, temperatura, fecha, hora de captura, lugar. Y con esos datos entonces nosotros utilizamos algunos modelos y paquetes estadísticos, pero básicamente para hacer modelos de ocupación. O sea, ¿qué es lo que yo quería saber? Cómo ellos usan el hábitat. Y solamente en 2 palabras, ¿qué es un modelo de ocupación? El modelo de ocupación te detecta la probabilidad de que una especie esté en el hábitat y vos no la hayas visto, porque lástima que no
fui botánica, porque la planta no se va a ningún lugar. Pero a los bichos yo no les encuentro, entonces tengo que modelar. Puede ser que yo andaba distraída, el tipo se escondió, justo no estaba en su madriguera durmiendo. Entonces yo lo que uso son estos modelos de ocupación que me ayudan a estimar, de acuerdo a las secuencias de captura y recaptura que vos tenés, la probabilidad de que la especie exista, pero que vos no la hayas detectado. Entonces, ¿qué encontramos en este ambiente productivo? Riqueza de mamíferos. Encontramos el oso hormiguero, el oso melero, encontramos una gran variedad de armadillos, incluido el tatucarreta, ¿verdad? Que es el armadillo gigante, algunas especies vulnerables, casi amenazadas a nivel internacional. Encontramos también las 3 especies de pecaríes, el pecarí de collar, el pecarí labiado y ustedes no tienen en Colombia Este es el taguá. Es una especie que se creía extinta hasta 1970 y fue redescubierta en 1970 viva acá en Paraguay y salió en Nature Alive. Ahora, le encontramos a un fósil viviente en el Paraguay. Nosotros siempre supimos que teníamos, pero no sabíamos que la ciencia no sabía. Entonces había un problema de comunicación. También, bueno, el venado, el tapir. Encontramos también carnívoros desde el jaguar que está allá. Siempre hace eso, encuentra mis cámaras y se sienta enfrente. Ese macho hace eso todas las veces. El jaguar, acá tenemos el ocelote, el tirica, el puma yaguarundí, el zorro de patas negras, el zorro de patas rojas, el zorrillo, el aguarapopé que le llamamos nosotros, que es el mapache. Y también encontramos roedores y conejos, ¿verdad? Entonces encontramos una gran biodiversidad, eso es cierto. Estaba el 90% de los mamíferos conocidos para la zona del Chaco estaban presentes ahí con las 23.000 cabezas de ganado. Entonces potencialidad había. Pero ¿qué vimos nosotros? ¿Cómo usan? Uno de los estudios que hicimos ya publicados es el uso de las aguadas. La biodiversidad utiliza estos ambientes y estas aguadas para poder sobrevivir. Es algo positivo que aporta la ganadería a ellos. Es más, esta especie es una especie riparia. Él está invadiendo todo el Chaco. En cada tajamar hay una familia, que es el capibara, ¿verdad? Y ellos están entrando con la ganadería porque están felices. La ganadería les pone pasto, ellos comen pasto. Los ganaderos generalmente matan los pumas, los yaguaretés, no tienen depredadores y el agua ya no se seca más ahora con todo este sistema de agua, entonces ellos están tipo en el paraíso. Y entonces acá lo que nosotros evaluamos es estas aguadas, si tienen bosque alrededor o tienen pastos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué encontramos nosotros acá en el NMDS? Este sitio y estas comunidades son las que están más relacionadas a zonas con alta cobertura boscosa y esto nos alejamos del bosque. Y lo que podemos ver es que las aguadas que están cerca o con cobertura forestal alrededor, que tienen bosque alrededor, son utilizadas por especies como el tapir, el oso hormiguero, el puma, el taguá, el pecarí de barba blanca, ¿verdad? Que le llamamos tañicatí, y el ocelote. Todas estas especies están amenazadas por la UICN. Y del otro lado tenemos, bien metidos en la zona productiva, ya especies generalistas. Los zorros, el carpincho que anda feliz con ellos, ¿verdad? Y cuestiones así. Entonces, también hicimos lo mismo, midiendo un poco las comunidades, y ustedes pueden ver acá. El oscuro es la comunidad de mamíferos en el bosque, el celeste en el borde de bosque, rojo 1 kilómetro, verde 2 kilómetros, o sea, 1,5, 3 y 4,5 metidos en la zona productiva. Las comunidades del bosque y del borde del bosque estaban representadas por especies especialistas de bosque, ¿sí? O sea, nosotros, las comunidades que estaban metidas en las cortinas, pero en la parte productiva, son todas especies de mamíferos generalistas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros cambiamos la ley en el Paraguay, como quieren muchos productores, le permitimos deforestar ese 25% y hacer todo productivo,
Vamos a perder todo esto y nos vamos a quedar con esas especies. O sea, el ganadero tiene, y es cierto, vos te vas y ves estas especies, pero ves estas especies porque se están moviendo entre los bosques. Entonces sí, las cortinas forestales, aparte de ayudar a reducir el estrés y darle a la vaca un lugar donde descansar cuando nuestros veranos hacen 54 grados, ellos se meten acá. Aparte de eso, tienen un valor importantísimo en la conectividad para la biodiversidad, ¿verdad? Realmente sirven de conectores de biodiversidad. Y finalmente vemos que a medida, este es el bosque, más distancia, y vemos que cuanto más cercano al bosque, el uso del hábitat, la ocupación de estas especies aumenta. Y a medida que nos alejamos del bosque, disminuye. Y cambia solamente para el caso del zorro de patas rojas, que es el zorro de las pampas que normalmente vive en pastizales, donde vos podés ver que te acercás al bosque, menos 1,5 quiere decir que estás adentro del bosque 1,5 kilómetros. Te acercás al bosque y su uso de hábitat es muy bajo y a medida que te alejas sube. Entonces, si nosotros vemos eso y evaluamos también la distancia al agua, fíjense lo que yo les decía del agua, que es un tema positivo. A medida que te alejas del agua, el uso de hábitat disminuye, ¿sí? A medida que te alejas del camino, fíjense, estos son caminos internos nomás adentro del establecimiento. Acá se mueve el personal a caballo, los administradores en camioneta y se mueve el ganado de un potrero a otro. Y miren cómo ese camino de tierra, sin un flujo de vehículo constante, cómo afecta el uso de hábitat. A medida, para todas estas especies que ustedes ven representadas, a medida que estamos más cerca, usan menos el hábitat, nos alejamos y usan más. Entonces, llegando a las conclusiones, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones? Que mayor cobertura forestal, más biodiversidad uno va a tener, ¿verdad? Que las especies generalistas se adaptan bien y están también en las zonas productivas de los pastizales, que las cortinas forestales son buenas para conectividad, pero no son efectivas para todas las especies. Hay especies que no se mueven por esas cortinas forestales, que han entrado solamente 500 metros o 1000 metros en la cortina, después vuelven otra vez hacia el monte, sobre todo los pecaríes porque sus manadas son grandes y van entre 300 individuos y eso no le da seguridad, es como un embudo. Y que los caminos afectan negativamente la biodiversidad, cosa que ya sabíamos que pasan. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, podemos decir que los establecimientos productivos tienen un potencial de conservar mucha biodiversidad bajo este sistema de desarrollo actual en el Chaco, que la cobertura forestal es el componente principal, ese 25% es porque hay mucha biodiversidad ahí, que las pasturas tienen menor riqueza, pero que son muy importantes, sobre todo en el caso de las aves y las aves de pastizal. Y que, bueno, las cortinas forestales también actúan como corredores biológicos, los cuerpos de agua funcionan como oasis. Entonces, recomendaciones, podríamos decir que preservar los bosques, cuanto más bosque mejor. Recomendamos también nosotros mejorar la conectividad, o sea, permitir una flexibilidad en la ley. Si nosotros decimos 100 metros productivos, 100 metros de franja, 100 metros, ¿por qué no podemos dejar 200 productivos y una franja un poco más ancha para que puedan moverse las especies con dificultad? Garantizar los perímetros del cuerpo de agua, si uno cerca eso, evita que el ganado entre y separa la biodiversidad porque hay transmisión de enfermedades mutuas. También no entré en ese tema, pero tenemos algunos problemas. Promover la arborización de los pastizales con especies nativas, o sea, aumentar la cobertura forestal con especie exótica no garantiza el aumento de la biodiversidad ni la preservación del mismo. El monitoreo ambiental, o sea, replicar estas acciones de trabajo conjunto con los productores, ¿verdad? Para tener un monitoreo necesitamos datos. Todo el mundo dice no hay datos. Y para poder tomar buenas decisiones uno tiene que tener buenos datos. Y en las políticas públicas realmente que los espacios de intercambio entre la academia, los productores y el gobierno
realmente son fundamentales para el desarrollo sostenible, y las recomendaciones para afrontar el cambio global para los productores, que son cosas que hicimos también en ese establecimiento. Uno, evaluar la sostenibilidad. Nosotros usamos un sistema SAFA propuesto por la FAO que evalúa la sostenibilidad a nivel de finca. Y entonces, ¿qué pasa? Es una evaluación muy sencilla donde el productor puede hacerse una autoevaluación y tiene una rueda donde le va diciendo cómo está en gobernanza, cómo está en la parte social, cómo está en la parte ambiental o cómo está en la parte económica. Porque una de esas patas falla y tu sistema no es sostenible a largo plazo. Y también hay otro sistema que está promovido por la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, que es el sistema SAGAS, que también es una autoevaluación de un sistema similar. Otra cuestión es también ayudarles a promover y al uso de las tecnologías a los establecimientos agropecuarios. Nosotros estamos haciendo el balance de carbono del establecimiento. Entonces estamos haciendo las mediciones de las pasturas de acuerdo a si son pasturas bien conservadas, medianamente conservadas o pobremente conservadas, y medimos también el carbono en el bosque virgen y pudimos ver que pasturas bien manejadas acumulan igual o más carbono que el bosque virgen cuando están bien manejadas, y las pasturas que están medianamente y pobre conservadas pierden biodiversidad. La idea es que un productor pueda saber cuánto emite, cuánto remueve de carbono y tenga un balance para poder empezar a establecer políticas. Y la otra cuestión es que se hablaba mucho de la tecnología. Hoy en día en esa dirección uno puede entrar a Land Viewer y ahí tiene la imagen satelital. Y la imagen satelital normalmente viene en 8 bandas, uno tiene que descargar y después combinar manualmente y tenés que saber GIS, así como sabe mi equipo y sé yo, para hacer eso. Hoy en día vos tocas un botón y Land Viewer te combina solo. Entonces, ¿qué hacen? Estos son datos que yo quité el informe de las capacitaciones que hicimos. Ellos ven, acá es su pastura y cuánto, su índice de rebrote, su índice de vegetación. Él puede entrar al teléfono, cada 3 días pasa un satélite sobre su estancia. Y si él sabe esto, él puede ver, él puede manejar su carga. Esta imagen es de antes de ayer, del mismo lugar. Y esta imagen es de cómo ellos estaban en febrero. O sea, vos con esto podés utilizar para monitorear la sequía, para monitorear la producción agrícola, para predecir y saber y puedas ajustar tu carga animal, y también para predecir la vulnerabilidad a incendios. Y la plataforma te da, ¿verdad?, todos los valores. Y no solamente eso, te ofrece 9 índices diferentes. Y son súper fáciles y muy útiles. Nosotros una de las primeras cosas que le enseñamos a los productores, ¿sí? Y finalmente, el tema de la implementación de tecnologías en el sistema productivo, ¿verdad? Nosotros hablamos de la necesidad en el establecimiento de poder producir para poder garantizar esto, y tenemos que entender que si nuestra vaca, por ejemplo, entra a los 48 meses a producir su primer ternero o a los 36 meses, 3 años tuvo que estar emitiendo gases en el campo y sin estar preñada. Nosotros ahora tenemos y estamos trabajando también en apoyarle a los productores en que puedan preñar sus vacas entre los 15 y 18 meses, porque vacas que entran al servicio más temprano, ¿verdad? Uno se ahorra 1 año de gases de efecto invernadero, y les quiero mostrar en este resultado que me compartió la doctora Abreu, todavía no se publicó esto en la USP de San Paulo, que aplicando la tecnología y reduciendo la edad del primer parto, aumentando la tasa de destete, uno disminuye la necesidad de área que necesita para producir la misma cantidad y disminuye la cantidad de emisiones. En este experimento que hicieron ellos ahora en la USP con 2 lotes, uno donde aplicaron y no aplicaron tecnología, hubo una reducción de 2.154 toneladas de CO2 equivalente en un ciclo productivo.
Eso implica sacar de circulación 1.402 vehículos. O sea, al aumento de la eficiencia productiva es un punto muy importante del que tenemos que estar hablando, y esto es tecnología, genética, apoyo a productores y un buen manejo del ganado, ¿verdad? Entonces nosotros ahora en el equipo del núcleo tenemos también una veterinaria que incorporamos y que nos está también ayudando un poquito en esto. Y bueno, finalmente agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que financió este proyecto, a la Universidad Nacional de Asunción, realmente cofinanciado, fue a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, a Estancia Montanía que nos abre la puerta, Geocarbón que nos está ayudando con todos los análisis y las mediciones de carbono en finca para tener los datos reales. Y bueno, la Universidad de Salamanca y la Universidad de San Paulo con las que estamos también coordinando algunas estrategias. Entonces, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Andrea Weiler por su presentación y seguidamente el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace entrega del certificado a la ponente. Antes de despedirnos, recordarles que en la página de Facebook de la FACEN se encuentra el enlace a la jornada virtual del día de mañana y que los certificados de participación serán remitidos por correo electrónico. Muchas gracias por su distinguida presencia a todos los participantes, a nuestros panelistas y a las autoridades. Que tengan un buen resto de jornada.